Seguimos en el radar y de los radares y la política exterior pasamos a la Asamblea porque esta semana han habido informaciones importantes en la Asamblea. Nos acompaña el diputado Fernando Carrillo de Cambio Democrático. Por cierto, usted es el primer representante de Cambio Democrático en estar en el radar desde la elección porque no he podido tener a ninguno. Así que bienvenido, gracias por venir. Señor Javier Patacón Ortega, del PRD. Muchas gracias. Y José Luis Popi Varela, diputado oficialista. Doctor Ritter, empecemos con este tema del proyecto que han presentado para reformar el Código Electoral, precisamente la alianza del PRD y el panameñismo, que en aquellos casos donde la impugnación, donde se compruebe el causal de la impugnación, ganaría el segundo que tiene más votos y, dicen los analistas, beneficia directamente al PRD y al panameñismo. Esto es un verdadero, para usar una expresión del béisbol, que a lo mejor no estás muy familiarizado, pero está aquí el doctor del béisbol. Esto es un verdadero cambio de velocidad en los paneles que hemos tenido hoy, uno relativo a la política exterior y ahora a la parte medular de la política panameña interna que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Respecto, la Asamblea está funcionando de una manera incompleta y de una manera irregular. Ha ocurrido antes, pero no en la proporción de ausencias que hay hoy. De 71 diputados hacen falta 14, de manera que es una asamblea muy incompleta, si es que cabe la expresión, gracias a que hay muchas impugnaciones, pero también no solo son las impugnaciones en los circuitos uninominales, sino en los plurinominales hay también impugnaciones y no se ha podido proclamar a ninguno de los candidatos, no solamente al impugnado, sí, igual y al que impugna, sino tampoco a los que ya tienen, digamos, una curul ya ganada. De manera que estamos en un impasse porque, por lo que han dicho los estudiosos del tema, hay un vacío legal en esta materia que ahora los diputados van a tratar de enmendar, ya sea para el futuro, para las próximas elecciones, o para enmendar este entuerto que hay con una asamblea incompleta. Es saludable que hayan venido representantes de las tres bancadas en la asamblea, porque es aquí donde se va a poder saber para dónde apuntan cada una de esas bancadas y qué esperanza tenemos los panameños de ver, uno, completa nuestra asamblea, y qué esperanza tenemos de que en los circuitos donde haya que hacer nuevas elecciones se vayan a poder realizar con prontitud. Señor Carrillo, por primera vez Cambio Democrático está de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que han calificado este proyecto como inmoral e ilegal. ¿La posición de ustedes? Mire, hemos sido sorprendidos, se lo confieso, y de muy mala manera cuando descubrimos esta intención de inventar una ley para corregir un torneo electoral que, con cualquier defecto o virtud, como cualquier otro torneo electoral ya se haya dado, dio un resultado para el cual se generaron proclamaciones, y quería hacer esta observación: sí, los candidatos están todos proclamados, la diferencia es que esas proclamaciones fueron impugnadas. Por eso es que hay candidatos que, si bien dicen no ser responsables del problema que se les acusa, están siendo afectados, pero las proclamaciones se dieron y se dieron en firme, es decir, las juntas circuitales todas proclamaron en base a estar recibiendo actas que no referían desde los diferentes centros de votación ningún tipo de problema que justificase el que esa junta circuital proclamara a los electos. Lo que no ha pasado a raíz de estas impugnaciones es que estos candidatos hayan recibido sus credenciales, es decir, no se han podido acreditar porque falta evacuar el proceso legal de la gente que se siente afectada por lo que ocurrió en el torneo electoral. Luego, nosotros encontramos de este proceso electoral encontramos el día de ayer unas reformas y unas modificaciones que intentan acomodar convenientemente la ley para que diputados, tanto de la bancada de gobierno PRD panameñista, se vean beneficiados con la adjudicación de curules, tratando de hacerse de esta manera
de una mayoría legislativa que el pueblo no les ha endosado. Y yo creo que esta no es la manera de resolver este tema. Todos estos casos ya están en manos del Tribunal Electoral, quien debe decidir si definitivamente tienen razón o no los que han impugnado, o si le asiste la razón a aquellos que se están afectando con las impugnaciones. De toda suerte que, no habiendo ni siquiera concluido el proceso electoral, entrar a hacer un debate sobre el Código Electoral sin evaluar por completo todo lo ocurrido y presentar, como es tradición, esas iniciativas provenientes del Tribunal Electoral en la Asamblea Nacional, me parece que es demasiado osado, precipitado y que de alguna manera está influenciando, y no de manera positiva, en la toma de decisiones que el Tribunal Electoral debe hacer en estos casos. Señor José Luis Popio Varela, ¿ustedes no están copiando exactamente los mismos métodos que criticaron? Sí, mira, creo que es importante ver cómo Cambio Democrático en los últimos meses cambió el Código Electoral sin ningún tipo de consulta a nadie. Inclusive los magistrados del Tribunal Electoral iban y daban su posición y eran más bien atacados por el presidente, atacados por los diputados. Hicieron un tema como el tema del fiscal electoral, el tema de que el fiscal electoral se quedaba por meses o semanas con cualquier impugnación que uno hacía a una cuña televisiva. Lo que se ha hecho en este momento dado no es algo que se ha hecho para pasarlo mañana y pasado. La comisión ha sido responsable y los diputados tienen iniciativa legislativa. Esto no viene del órgano ejecutivo, ni del Partido Panameñista, ni del PRD. Pero si o los ponemos el beneficia panameñismo. directamente. Déjame ir al tema. Y los diputados lo que han hecho es, vamos a llevar esto a consulta a los miembros del Tribunal Electoral. Queremos esperar a que digan los magistrados del Tribunal Electoral. Yo, en principio, estoy de acuerdo con esa ley al 100% para que aplique en las próximas elecciones, entendiendo que eso va a amarrar a los diputados de gobierno en este momento dado. Pero aquí hay una realidad. El artículo 136 de la Constitución dice: se prohíbe en el sufragio el apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueran velados los medios empleados a tal fin. Si yo no estoy de acuerdo con Carrillo de que aquí, porque se proclamó un diputado, y hoy día que estamos investigando, y cuando vean en televisión y aquí en Radar y en todos los programas de televisión, las bellezas que estamos encontrando, de verdad molesta y da rabia de ver cómo el IFARU le asignaba cientos de becas a candidatos que ni siquiera eran diputados. Como en el caso de mi circuito electoral, a la Junta Comunal de Parita le asignaron $1 millón. Yo tengo todas las pruebas. Habían cartas a nombre del candidato de Cambio Democrático y cómo los cheques salían. Entonces, yo creo que esta ley no está asignando curules. Esta ley está diciendo al Tribunal Electoral, si se encuentran culpables, entra el del segundo lugar. Porque también es lógico que una persona que incumple la Constitución también tenga el derecho de participar en una elección. Pero el debate que esto va a ser de hoy para mañana sin consultas no va a ser. Vamos a esperar que sea el tribunal, vamos a ver qué pasa, y yo creo que no hay ningún interés en hacer nada que vaya en contra de lo que hemos proclamado en campaña, de hacer todo con transparencia y en cara al pueblo. Y veremos qué pasa más adelante. Entonces, hay muchos diputados, por ejemplo, un caso, Samir Gozaine, Rubén de León y el diputado de Peunomé. Ellos ni siquiera han sido mencionados en sus demandas y no pueden tomar su curul. Pero no solamente eso, sino que es el Tribunal Electoral, con las leyes actuales que hay, no toman una decisión. Esos muchachos tienen que ir de vuelta a una competencia electoral y gastar su dinero y competir cuando ellos no usaron un centavo. Es injusto, porque hemos visto algo que fue muy injusto por parte del órgano ejecutivo, de cómo de una manera de mafiosos, es la palabra, de mafiosos, usaron la plata de los panameños para beneficiar a candidatos de Cambio Democrático. Bueno, nos quedamos con eso. En el próximo bloque vamos a escuchar la versión del PRD. Usted quédese en el radar, estamos hablando de la reforma al Código Electoral, abordaremos el tema de partidas para los diputados y mucho más. Seguimos en el radar hablando de esta reforma que se ha planteado al Código Electoral y el señor Popio Varela ha dicho está bien mientras no sea retroactivo. ¿Cuál es la posición suya y del PRD?
Mire, primero que todo, gracias por la invitación. Tú sabes que a mí me preocupa cuando oigo estos temas y estas situaciones recordar cómo actuaban en el pasado y querer que ahora nadie le haga lo que ellos hacían. Eso es un poco descarado el tema, pero bueno, la ciudadanía es la que tendrá que definir cómo actúa con estos políticos de esta clase en función de que, y Popi lo dijo, las reformas aquí las hicieron a tambor batiente, como le dio la gana, no consultaron a nadie, no le preguntaron nada a nadie, y hicieron lo que quisieron hacer. Bueno, en estos 5 años que pasaron, hicieron todo lo que le dio la gana hacer al cambio democrático y todo el mundo ya sabe eso. Pero miren, yo creo que es un poco injusto que hayan diputados que hayan ganado legítimamente, sin utilizar los recursos del Estado, y que estén sin poder ir a la Asamblea simplemente porque a alguien se le ocurrió demandar todo el proceso del área. Entonces yo creo que eso no tiene justeza y no hay manera de componerlo de la manera más democrática, de repente que diciendo al Tribunal Electoral dale su curule, así como dijo el diputado, que ya fue refrendado en la votación. ¿Por qué no se la dan? Está parado todo por este mismo tipo de acciones absurdas. Pero más pena es averiguar cómo los que ganaron en algunos casos, ganaron utilizando el dinero de todos los panameños. Yo, si fuera yo, no los dejo llegar a la Asamblea. Honestamente, no los dejo llegar a la Asamblea. Pero como yo soy un hombre democrático y creo en la democracia, yo creo que este es un proyecto presentado para revisarlo, para discutirlo, porque a mí no me van a hacer actuar en la Asamblea ni legalmente ni dictatorialmente nadie, ni mi partido, ni en la conversación con los panameñitas. Yo creo en la democracia, pero la democracia se practica ayer, se practica hoy y se debe practicar mañana. El problema es que cuando hablamos con la boca llena no nos acordamos de eso. Entonces, aquí todos sabemos lo que hizo los candidatos de Cambio Democrático, hasta mi circuito lo sabemos. Pero bueno, no nos vamos a poner a tirar más leña a ese asunto, pero hay una injusticia real. Los nombres que mencionó el compañero ni siquiera aparecen en las denuncias ni las demandas y no pueden ir a la Asamblea. Yo creo que nadie cuestiona que la utilización de recursos del Estado tiene que ser investigada y castigada si llega a comprobarse. Lo que se cuestiona es que se reforme el Código Electoral a la medida, ¿por qué? Porque el Tribunal Electoral es quien debe decidir si se deben repetir o no las elecciones. Pero yo tengo una pregunta, ¿tú crees que el pueblo se molestaría que le dijésemos, por ejemplo, fulanito de tal, en tal circuito hizo esto y nosotros lo vamos a castigar diciéndole tú no vas por sinvergüenza? Tú no eres quien debe castigar. Yo no soy el que debe castigar. ¿Y por qué si no soy el que le dan el billete para correr en la candidatura a nombre de todos los demás? ¿Quién le dio permiso para usarlo? Ahí yo no soy el que tengo derechos ni la población. Es que estos son dobles morales. ¿Cuánto se gastó este diputado para ser diputado de la Nación en el circuito 88? Menos que tú. 2 millones y pico. Ahí está, lo anunciaron en el listado. 2 millones y tantos de dólares. Menos que yo. Él no se gastó menos de 150 mil dólares. Eso fue lo que me gasté yo. Menos que usted. Bueno, vamos a hablar ahora de esos gastos y también de las partidas, que es un tema que tenemos pendiente con el señor Popi Varela. Señor doctor Ritter. La plata de todos. Esto puede durar. Este tipo de intercambio puede durar para siempre, pero lo que nosotros tenemos que llegar a una conclusión es sobre las bondades, las conveniencias o inconveniencias de una legislación para el futuro, para que se va a aplicar para tratar de enmendar un problema actual. Es decir, las elecciones se llevaron a cabo bajo unas reglas de juego que a posteriori no se deberían poder cambiar solo para resolver un problema que es, creo yo, una laguna. En derecho se dice que no hay tales lagunas legales, que esas lagunas se tienen que poder llenar de alguna forma, ya sea por interpretación de las normas, por analogía, como fuera. Yo creo que nosotros estamos en muy buenas manos en el Tribunal Electoral y hay que dejar que estos procesos sigan. A mí en lo personal me incomoda, sí, que una asamblea funcione con tantas ausencias y sobre todo con ausencia de personas que ganaron su curul en buena lid. Pero me preocuparía todavía más que se usaran métodos poco ortodoxos y métodos que no se ajustan a las normas jurídicas y a la tradición panameña de respetar las reglas del juego ya establecidas. Mire, una de las, y lo dejo como enseñanza, uno de los
de los argumentos que se utilizó cuando el referéndum de 1998 para la reelección, con la cual yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con ese proceso, era que le decía, está bien para el futuro, pero ¿por qué se le va a aplicar al presidente actual, en ese caso a Pérez Valladares? Y a mí me parece que en este caso nosotros estamos ante una situación parecida. La solución a mí me parece perfecta también, pero tengo serias dudas de la bondad, incluso de la constitucionalidad, de establecer unas reglas de procedimiento para una situación que ya se dio con anterioridad. De manera que ahora estamos en manos del Tribunal Electoral, debemos esperar que eso ocurra, pero me anima el saber, como ha dicho el diputado Varela, que esto no es no va a haber un madrugonazo en la Asamblea, sino que todo lo contrario, y esto sí marca una diferencia importante con el gobierno anterior, va a haber una consulta amplia sobre esto y al final se va a debatir y no se va a imponer espero que así sea, o yo haya interpretado bien, diputado, no se va a imponer la mayoría legislativa, el acuerdo de gobernabilidad, para imponer una solución que no cuente con el consenso de la ciudadanía. Cortamente, creo que es importante decir que como está redactado, creo que lo que se está cuestionando mucho es la retroactividad de la norma, pero esto no para ningún proceso. El proceso sigue y el tribunal hace el juzgamiento. Si la persona entonces es declarada culpable, entonces se dice, en vez de una elección, se asigna el segundo lugar. Creo que es positivo para el futuro. Creo que la retroactividad es la que está siendo cuestionada y la comisión suspendió el debate y envió una nota a los magistrados que creo que el día lunes van a ir a exponer su posición como miembro colegiado de los 3 magistrados a favor o en contra, y la Asamblea seguirá discutiendo si eliminamos esa última parte y seguimos con la norma o si esperamos ya una reglamentación o la aprobamos, pero creo que no va a ser un tema que es prioridad ahora mismo de un día para otro de la Asamblea Nacional, pero el proceso sigue. Nosotros no nos metemos en el proceso para pararlo ni para decir quién ganó o quién perdió. Es el tribunal independientemente el que va a decir si la persona usó los recursos del Estado y se violó la ley y la Constitución. Definitivamente. Usted habló muy escandalizado de la utilización de recursos del Estado y hay un tema que he preguntado varias veces en Radar y se lo vuelvo a preguntar a usted. La asignación de partidas para los diputados, ¿es algo que va a ser eliminado? Sí, mire, nosotros y la posición... Lo que llaman las partidas circuitales, que no son realmente la posición circuitales. ha sido siempre la misma. Partidas circuitales han existido en la Asamblea Nacional desde el gobierno del expresidente Endara. Posiblemente en ese gobierno fueron las mayores. Eran casi 2 millones por diputado, pero eran más en obras. En otros gobiernos se fueron disminuyendo, con excepción de entonces que se ha igualado al gobierno de Endara, pero ya el diputado tenía más opción de usarla de una manera más política. La posición ha sido, el órgano ejecutivo no va a manejar partidas de diputados en ninguna de sus instituciones. Si nosotros, y creo que es una posición que yo estoy impulsando, que nos sentemos no solamente con los diputados, sino con los representantes y los alcaldes del país, para que incluyamos en el presupuesto general del Estado obras consultadas en las comunidades. El Ejecutivo sí va a tomar en consideración proyectos que puedan recomendar representantes, alcaldes, pero proyectos. Porque en Panamá, y todo ser crítico de todos los gobiernos, los presupuestos los hacen en el MEF personas que no conocen las necesidades del pueblo. Y si no cambiamos eso, este país nunca va a prosperar, especialmente en las áreas más pobres. Así que el Ejecutivo no va a dar partidas para que ni Popi, que es hermano de Juan Carlos, ni Patacón, que es aliado en la Asamblea por ahora, o Carrillo, que a pesar que es su amigo, pero es adversario, le va a manejar partidas para que dé un cheque de $100 a una funeraria, para que compre equipos deportivos, para que compre... No lo va a hacer. Si los diputados, que lo hemos estado conversando, queremos buscar una manera que esto se haga dentro del legislativo, pasando una ley, pasando una reglamentación, explicando a la ciudadanía, tendremos que ver si corremos ese costo o esa necesidad para hacerlo. Me parece que ahí está dejando una puerta abierta. Esa sería la opción, la única opción que habría para hacerlo. Mira, Sabrina, el edificio de la Asamblea nunca se pudo hacer, porque cada vez que se hacía era atacado por los medios de comunicación y lo echábamos para atrás. Yo lo licité el primer año de este gobierno. Me reuní con la Junta Directiva de TVN.
me reuní con la Junta Directiva de Medcom, me reuní con la Junta Directiva de la Prensa, con la Junta Directiva de PASA, y pasamos el edificio de la Asamblea, no tuvo críticas. Y si en un momento dado nosotros tenemos que hacer trabajo o no, lo haremos. No estoy diciendo que lo vamos a hacer, pero nosotros, esa es una puerta que no está cerrada y que la única manera que sea vía la Asamblea Nacional. Entiendo al diputado presidente de la Asamblea que dice, yo voy a firmar todos esos chanchullos si es que vienen. Bueno, si es transparente, si es de una manera equitativa, y si no, no se hace. La puerta no está cerrada y yo quiero enseñarle que esto no es solamente una crítica de los medios de comunicación. Acá tengo opiniones de los ciudadanos sobre las partidas que manejan diputados. ¿Piensa usted que se deben eliminar las partidas circuitales? Esa fue la pregunta que hicimos al hashtag RadarTVN. Adela Vega, si las partidas circuitales, sí, las partidas circuitales, el salario y el montón de beneficios que tienen, a ver si en realidad deciden trabajar. Luis Fanovich, opino que deben ser administradas por los representantes con asesoría técnica del MEF y manejadas con transparencia sin política. Ronis Galvez, claro que sí, que se manejen a través de los municipios y con normas de auditoría y leyes muy bien definidas. Y Mariela French, por supuesto que sí, solo las han utilizado para perpetuarse en la posición del poder. Los ciudadanos son sumamente críticos, la mayoría de ellos, de que los diputados tengan acceso a estas partidas. Seguimos con este tema y más en Radar.